Muy bien, abran su Biblia a el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos cantado a tu nombre, hemos alabado tu nombre, hemos, Señor, adorado quien tú eres. Te hemos expresado los deseos de nuestro corazón y la necesidad que tenemos de ti en nuestras vidas. Y ahora, Padre Santo, te pedimos que al abrir tu palabra, seas tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad que en ella podemos encontrar, Señor. Padre, gracias porque estamos aquí reunidos como en aquel día del Pentecostés, Señor, lo estuvieron aquellos 120. Y este grupo de tus hijos está aquí hoy también, deseando recibir el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre, hoy pedimos que tu palabra salga de este lugar con poder y lleve a cabo todo lo que tú la estés. Pero no solo de detrás del púlpito, sino que con cada persona que salga de este lugar hoy, Señor, vaya el mensaje de tu palabra afuera de estas cuatro paredes. Que cada persona aquí presente, Señor, sea llena de tu Espíritu, reciba tu palabra y salga con el denuedo para poder compartirla con los demás. Salga, Señor, con el valor para poder abrir su boca y hablar acerca de ti, a pesar de lo que esto pudiera significar para cada uno de nosotros en nuestros diferentes ámbitos en el que los movemos. Así es que bendice a tu pueblo, Señor, con el poder de tu Espíritu, para que podamos hacer la obra a la que nos has llamado. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo. Y el capítulo 16 y los que siguen también, pero concentrándonos en el capítulo 16, tiene algunas enseñanzas muy importantes para el pueblo de Dios. Tiene enseñanzas muy importantes para las personas que son cristianas y que han decidido seguir a Cristo y que han decidido escudriñar su palabra y buscar la manera de complacerle a Él. La semana pasada vimos acerca de los fariseos y los saduceos y cómo fueron a pedirle una señal a Jesucristo, una señal del cielo para que poder creer que Él era quien decía que era. Hoy vamos a hablar acerca de la levadura de los fariseos y lo que esto significa y cómo al hablar de la levadura de los fariseos podemos nosotros aplicar el principio de la levadura a nuestras vidas en nuestro tiempo. Vamos a ver también, no hoy, pero la semana que entra, la confesión de Pedro, esa famosa confesión de Pedro, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le dijeron lo que la gente decía que era o quién la gente le decía que era. Y luego les pregunta a ellos directamente: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy emocionante, ¿verdad? Este es uno de esos pasajes que en realidad nos encanta. Vamos a estudiarlo más a fondo. Y luego vamos a ver también en este capítulo la primera vez que Jesús anuncia su muerte. La primera vez que Jesús anuncia su muerte, que les empieza a explicar a sus discípulos cuál iba o cuál era verdaderamente la misión en la que Dios, el Padre, lo había enviado. Y luego vamos a ver también aquí, a través de todos los estudios que vamos a tener, vamos a ver a un Cristo que a veces nos va a sorprender, otras veces está muy en el carácter o la persona que conocemos de Cristo, pero vamos a verlo en diferentes facetas de Él, a las cuales tenemos que prestar atención. Porque tenemos que siempre, cuando alguien nos está hablando de Cristo, cuando estamos leyendo acerca del Cristo de la Biblia, tenemos que estar al tanto de todo lo que el Señor es, ¿verdad? Tenemos o se tiene a veces la costumbre de predicar a Jesús nada más de un solo lado, por así decirlo, de una sola manera. Pero el Señor es una persona, mientras estuvo aquí en la tierra, una persona, un hombre que nos mostró varios lados de sí mismo. Y entonces tenemos que estar prestando atención porque todos esos lados de Jesús sirven para afirmar más nuestra fe en Él. Amén. Así es que hoy vamos a estudiar acerca de la levadura de los fariseos y encontramos este pasaje aquí en Mateo capítulo 16, comenzando con el versículo 5. Noten, Mateo 16, versículo 5 dice: los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de traer.
Curiosa la forma en la que comienza este pasaje que vamos a estudiar, porque si ustedes se acuerdan, en el pasaje anterior, como ya les había dicho, vimos a los fariseos y saduceos yendo a buscar a Jesús para probarlo y a pedirle una señal. Y antes de retirarse de donde los fariseos y saduceos estaban, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Ahora, obviamente en el versículo 5, cuando dice los discípulos llegaron al otro lado, sin duda iba Jesús con ellos y todos llegaron juntos al otro lado. Pero los discípulos como que están platicando acá los unos con los otros y se dan cuenta que se les olvidó llevar pan. Se les da cuenta que se les olvidó llevar pan. ¿Sí? Y aquí podemos ver quizás una desconexión entre lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo hoy. Porque ¿qué tiene que ver lo que vimos la semana pasada con lo que estamos viendo hoy? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Porque noten, parece ser que antes que el Señor hiciera el comentario que va a hacer en el siguiente versículo, los discípulos se percataron de que se les había olvidado llevar pan. Qué cosa tan mundana cuando lo ponemos en contraste con lo que estábamos viendo antes, o cuando lo ponemos en contraste con lo que sigue después de esto, que es la confesión de Pedro. Qué cosa tan... Y cuando hablo de mundano no estoy hablando de qué cosa del mundo. Cuando algo es mundano no necesariamente tiene que ser malo. Cuando algo es mundano es algo material, algo que no tiene mucho significado espiritual, quizás. Eso es lo que quiere decir mundano. Entonces parece ser que antes de que el Señor les dijera lo que les va a decir enseguida, ellos se percataron de que se les había olvidado llevar el pan. Y me imagino la conversación entre ellos cuando llegaron al lugar. Y uno de ellos preguntó, quizás era hora de comer, no sé, a lo mejor llegaron a mediodía, era tiempo de lonchar, y uno de ellos preguntó: ¿quién trajo el pan? Y todos empezaron a contestar a la misma vez: yo no lo traje, ¿lo trajiste tú? No, yo no lo traje, ¿que no te lo encargaron a ti? Pedro, ¿que no eras tú el encargado del pan? Sin duda por ahí salió alguien. Yo creí que alguien más lo iba a traer. Porque suele suceder, ¿no es cierto?, que alguien más se espera que lo haga. Un hermano de aquí de la iglesia nos ha hablado acerca del hermano alguien a veces, ¿verdad? ¿Quién trajo fulano? El hermano alguien. Y saben una cosa, a todas las funciones, a todos los eventos, a todas las diferentes cosas que la iglesia hace, ¿saben quién es el que siempre falta? El hermano alguien, ¿verdad? El hermano alguien es el que siempre falta, y siempre estamos esperando que alguien más lleve todo lo que se va a necesitar. ¿Okay? Entonces aquí me imagino que los discípulos han de haber sido igual. Traigan el pan. ¿Quién lo trajo? Yo no. ¿Lo trajiste tú? Yo no. Pues yo creí que alguien más lo iba a traer. Ahora, noten lo que les dice Jesús. Cuando ellos están platicando acerca del pan y de que no trajeron pan, noten lo que les dice Jesús en el versículo 6. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Más adelante vamos a ver más acerca de lo que es la levadura, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver la reacción de los discípulos a lo que el Señor les dijo. De nuevo, la levadura es un polvo que se usa para hornear pan, ¿sí? Todos nosotros sabemos qué era lo que el Señor estaba queriendo decir cuando dice levadura. Pero los discípulos en ese tiempo no sabían lo que el Señor estaba tratando de decir. Y cuando Él dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, noten lo que ellos piensan en su mente, versículo 7. Ellos comentaban entre sí: dice esto porque no trajimos pan. Dice esto, y inmediatamente relacionaron la levadura con el hecho de que no habían llevado pan. Relacionaron algo que el Señor estaba, algo espiritual, un principio espiritual que el Señor estaba tratando de enseñarles, inmediatamente ¿con qué? Con lo físico, ¿sí? Con lo físico, con lo terrenal, ¿sí? Y noten cómo los discípulos parece ser que toman las palabras de Jesús
como que en cualquier momento les va a poner una regañada bárbara por no haber traído pan. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y se miran los unos a los otros. Y nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Ahorita esperen un regañadón de parte del Señor. Escuchan las palabras del Señor e inmediatamente se ponen el guarache antes de espinarse, como se dice, y empiezan a oírla como una reprensión. Y porque la oyen como una reprensión, malinterpretan, ni siquiera se detienen a pensar, ok, ¿qué querrá decir con esto? Quizás deberíamos ir a preguntarle por qué dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos y los saduceos no son panaderos. Los saduceos y los fariseos no tienen un puesto en donde vendan pan. ¿Por qué habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Pero ni siquiera se ponen a pensar en esto. Ni siquiera se ponen a pensar en que el Señor pudiera tener una enseñanza más profunda, una enseñanza más importante a través de lo que está diciendo. Simplemente esperan ser regañados por no haber traído el pan y se ponen a la defensiva. Lo está diciendo porque no trajimos pan. Ahora, esto es importante, ¿ok? Porque a menudo malinterpretamos las cosas que dice el Señor en las Escrituras, porque tenemos la tendencia a escucharlas a la defensiva. Tenemos la tendencia a escucharlas a la defensiva. Las vemos y oímos como reprensión cuando el Señor no está tratando de reprendernos, sino que está tratando de amonestarnos. El Señor no está tratando cuando la palabra del Señor es predicada, a menudo se predica tal y como está escrita ahí en la Biblia, y la gente que la escucha como una reprensión, la escucha como un regaño. Yo no sé si usted es uno de esos hermanos que a veces se acercan al pastor y le dicen, ay pastor, ahora nos dio hasta por debajo de la lengua. O hoy el pastor traía un montón de piedras, agarró a todo el mundo a pedradas. ¿Verdad? A menudo sucede eso, pero es porque están escuchando la palabra de Dios y están pensando que es una reprensión, cuando en realidad es una amonestación de parte de Dios. Entonces a veces vemos y oímos las palabras del Señor, las palabras de la Biblia como reprensión, pero en realidad el Señor está haciendo una amonestación a través de ella. Creo que hoy va a ser una amonestación. No es una reprensión, no son pedradas, no vengo con la espada desenvainada ni nada. Es simplemente lo que la palabra de Dios dice. Pero para saber la diferencia entre una reprensión o un regaño y una amonestación, quiero dejarles saber lo que quiere decir amonestación. Porque amonestación quiere decir esto: hacer presente algo para que se considere. Entonces yo les estoy haciendo presente algo a través de la palabra. ¿Para qué? Para que lo consideren y para que una vez considerado procuren hacerlo o procuren evitarlo. ¿Ok? Entonces, esta es una amonestación de parte de Dios a través de su siervo que ya me hizo a mí. Y la amonestación es presentar algo para que se considere, para que se piense en ello, para que se medite en ello. ¿Sí? Y luego se decida si se va a procurar hacer o se va a evitar. Y eso es de lo que les estaba hablando aquí el Señor cuando les habla de la levadura de los fariseos. Les va a presentar lo que es la levadura para que ellos lo consideren y luego ellos decidan si van a procurar hacerlo o van a evitarlo. Sí, porque el Señor no nos obliga a hacer absolutamente nada que no queremos hacer. El Señor simplemente nos presenta lo que tiene delante. El Señor simplemente nos presenta lo que quiere que veamos, para que lo consideremos, para que pensemos en ello, para que meditemos en lo que esto significa para mí, el hacerlo o no hacerlo. Y que una vez que lo consideremos, tomemos la determinación por nosotros mismos, si somos cristianos, espero, guiados por el Espíritu Santo, para procurar hacerlo o para evitarlo. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo a menudo a través de la palabra. Es un simple y amoroso recordatorio de lo que puede suceder si no se tiene cuidado con algo. Porque el Señor nos ama. No quiere que suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. No quiere que suframos las consecuencias de hacer algo que va a causar estragos en nuestra vida. Ustedes, los que tienen hijos, no importa de qué edad, cuando les dan un consejo o les han dado consejos, ¿es para su mal?
¿Es para aguadarles la fiesta? ¿Es para quitarle la diversión? ¿Para qué es? ¿Por qué es? Porque no quieren que vayan a sufrir por cosas que no deberían de sufrir por las decisiones que toman, ¿no es cierto? Entonces lo hacen por su bien. Ahora, deberíamos de ser tan amorosos y pacientes y llenos de gracia como nuestro Padre es con nosotros cuando lo hacemos con nuestros hijos, pero a menudo no es así, si somos honestos, ¿verdad? A menudo no es así. En lugar de una amonestación, les presentamos una reprensión, y a veces antes de que hagan lo que nosotros pensamos que van a hacer, ¿verdad? Porque, como me decía mi mamá a mí, Carlos Manuel, cuando tú vas, yo ya vengo, ¿verdad? Y porque nosotros sabemos lo que hicimos cuando íbamos, pensamos que nuestros hijos van a hacer lo mismo. Por lo tanto, en lugar de una amonestación, de un recordatorio amoroso, de presentarlo de manera que lo consideren para ver si lo van a procurar hacer o no, lo presentamos como una reprensión antes de que cualquier cosa pase. Nos ponemos el guarache antes de espinarnos. Y los juzgamos y les decimos, estoy seguro que esto es lo que está pasando, estoy seguro que esto es lo que vas a hacer. A mí no me vas a venir con cuentos, yo sé exactamente, fuiste cortado de la misma tela y con la misma tijera, eres igual que tu papá, eres igual que tu mamá. Y actuamos de esa manera. Pero una amonestación no es eso. Ahora, conforme seguimos con nuestro estudio de Mateo, vamos a ver una serie de amonestaciones que el Señor hace a sus discípulos. A través del resto de los capítulos de Mateo vamos a ver una serie de amonestaciones que el Señor hace a sus discípulos, porque quiere que estén al tanto de lo que está pasando a su alrededor, y quiere que estén al tanto también de lo que puede pasar si no prestan atención a lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, ahí en el mismo Evangelio de Mateo, unas cuantas páginas hacia la derecha, lo pueden encontrar ahí en su Biblia, ya que estamos en Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, los versículos 4 y 5. Hablando a sus discípulos, Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esa es una amonestación de parte de Jesús a sus discípulos. Cuídense. Les voy a presentar esto que es una realidad. Esto va a pasar. Van a venir muchos, ¿sí?, en mi nombre, y dirán, yo soy el Cristo. Ahora aquí puede verse de dos maneras. Van a venir muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, diciendo que ellos van a decir que ellos eran el Cristo. Pero otros van a venir diciendo que Jesús es el Cristo, reconociéndolo como el Cristo, pero presentándolo de una manera equivocada. Presentándolo no de acuerdo a lo que las Escrituras presentan, sino de acuerdo a la idea que ellos tienen de quién debe ser el Cristo. Entonces los amonesta: cuídense, les estoy presentando esta situación para que la consideren y para que procuren no ser engañados, o para evitar ser engañados. Las últimas 2 semanas en nuestro grupo de lectura hemos estado leyendo acerca de la amonestación de Juan, o de Dios a través de la pluma de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a no amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Esa es una amonestación de parte de Dios, en donde se nos llama a no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. En Primera de Juan, y creo que sí lo van a poner en la pantalla, en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay gente que se le lee eso, hay gente que se le predica esto y dice: ay, los cristianos, si estoy en el mundo, si estoy en el mundo, ¿quieren que me vaya a Marte o qué? Si estoy aquí en el mundo, ¿cómo que no amen las cosas? Ya están ahí, están juzgando, están siendo legalistas. Sí, empiezan a juzgar al que se está diciendo. Y lo único que el Señor está haciendo aquí, lo único que nosotros estamos haciendo aquí, es presentando esta verdad para que se considere. Consideren lo que puede pasar, consideren lo que dice aquí. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Considera eso. ¿Cómo la ves? ¿Es algo que debe de procurarse o es algo que debe evitarse? Y luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está presente la verdad. Ustedes deciden, ustedes considérenlo y digan, ustedes decidan, o lo evitamos, ¿sí? O lo procuramos. Dios no está regañando a nadie. ¿Saben cuándo va a venir el regaño? Cuando lleguemos a su presencia y nos encontremos en Cristo o fuera de Cristo, entonces va a venir el regaño. Esto no es un regaño de parte de Dios, es una amonestación de parte de Dios a considerar la verdad que se nos está presentando. Y luego dice esto en el versículo 17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahí está el principio presentado, considérenlo. Y ustedes deciden si vale la pena evitarlo o vale la pena procurarlo. ¿Sí? Porque miren, mis hermanos, ustedes van a salir de aquí y ¿quién va a tomar la decisión acerca de lo que se está hablando aquí? ¿Yo? Yo no puedo estar en todo lugar al mismo tiempo. Ya lo he intentado, no me ha funcionado. Los únicos que van a poder decidir son ustedes de acuerdo a lo que aquí se les enseña. Pero la decisión es suya. Se les están presentando principios para que los consideren. Para que consideren si vale la pena hacerlos, seguirlos o vale la pena evitarlos. Ahora, si me dicen, pastor, tengo problemas con esto y me gustaría que orara por mí, me gustaría poder llamarle por teléfono, etcétera. ¿Sabe qué? Ándele. ¿Sí? Pero al fin de cuentas usted va a ser el que va a decidir. Entonces el Señor estaba amonestando aquí a sus discípulos en cuanto a la levadura de los fariseos y los saduceos. Los discípulos estaban recibiendo la amonestación del Señor como una reprensión y no pudieron ver de qué se trataba lo que les estaba diciendo. Lo oyeron e inmediatamente anticiparon que estaban siendo regañados por no traer pan. ¡Ay, bola de nerdos! ¿Cómo se les olvidó traer pan? ¿Que no se acuerdan lo que pasó en las últimas 2 ocasiones? Que nadie traía pan. Deberían de haberse preparado esta vez para traer pan. Deberían de haber comprado pan para unas 5,000 personas por si acaso se vuelve a dar la situación. Pero no traen pan ni para ustedes siquiera. Sí, eso fue lo que ellos escucharon. El hecho de que hayan pensado que el Señor estaba hablando de pan nos muestra, de pan físico, nos muestra que ellos estaban pensando en lo material y no en lo espiritual. Ellos estaban pensando en lo material. Es cierto, no trajimos pan. ¿Qué vamos a hacer cuando nos dé hambre? ¿Qué vamos a compartir con los que estén con nosotros? No trajimos pan. Es cierto. Tan desconectados estaban los discípulos de lo que Jesús estaba diciendo, que ellos lo oyeron decir, ya sé que se les olvidó traer pan, pero pase lo que pase, no vayan a comer pan de los fariseos, ¿ok? Eso es lo que ellos escucharon, ¿sí? Eso es lo que ellos escucharon. Ya sé que se les olvidó traer pan otra vez, pero no importa que se estén muriendo de hambre, no vayan a comer pan si los fariseos o los saduceos les ofrecen pan, ¿sí? Y a veces podemos malinterpretar lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Porque a veces vemos en la Biblia que no se debe hacer esto, no se debe hacer aquello, debemos tener cuidado con eso. E inmediatamente, pues entonces, ¿qué puede uno hacer como cristiano? Entonces, ¿qué puede uno comer? Entonces, ¿qué puede uno tomar? Entonces, que le quitan todo el chiste a la vida. Y no es lo que el Señor está diciendo. Noten lo que dice en el versículo 8. Pero Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando, se dio cuenta de lo que estaban hablando entre sí, se dio cuenta de cómo estaban razonando de acuerdo a lo terrenal y no de acuerdo a lo espiritual. Y noten cómo los jala de nuevo a lo espiritual. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Ellos están hablando de pan físico, ellos están hablando de lo terrenal, ellos están hablando de lo material. Y él inmediatamente cambia el enfoque de lo material, ¿a qué? A la fe, a lo espiritual.
Y luego les dice, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? O sea que parece ser que se había vuelto ya un motivo de contención entre ellos. Tú debiste de haberlo traído, no, tú debiste de haberlo traído. Pedro, tú eres el jefe, tú debiste de haber pensado en ello. Judas, tú traes la bolsa del dinero, tú debiste haberlo comprado. Así me los imagino, ¿sí? Discutiendo el uno con el otro. Y el Señor los detiene. ¡Ay, hombres de poca fe! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué están discutiendo esas cosas? En primer lugar, ¿qué caso tiene ya? Ya estamos acá y nadie trae pan. ¿Qué caso tiene? ¿Sí? Deberíamos aprender muchas cosas de los discípulos, de las cosas que no debemos hacer, porque a menudo discutimos mucho por cosas que ni caso tienen ya, ¿no es cierto? Hay un dicho en inglés que dice, don't cry over spilled milk, que quiere decir, no lloren por la leche que se derramó. ¿Por qué? Porque ya se derramó. Ya, ¿para qué hacer tanto argüende? ¿Verdad? El más maduro del grupo que esté ahí, vaya a llegar una toalla y limpie la leche que se derramó y sírvale otro vaso de leche al que lo derramó. Creo que eso es lo que haría Jesús. ¿Ustedes no creen que eso es lo que haría Jesús? Pero ¿cómo derramaron la leche? Tan cara que está. ¿Creen que soy su criada? Que voy a estar limpiando su cochinero cada vez que lo hagan. Qué bárbaro, no respetan a su madre, ni se ponen a preocuparse por todo el esfuerzo que hace por tener la casa. Ándenle, limpien la leche y la próxima vez ustedes van a comprar su galón de leche. ¿Ya qué caso tiene? Ya se derramó, ya está tirada. Ahora, si le puede tanto, pues agárrenla con una toallita de tela y luego exprímala en el vaso y va. Pero si no es tan importante como eso, entonces, ¿para qué? ¿No creen? Y es lo que el Señor les está diciendo aquí. ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Ahora, ¿por qué les dice hombres de poca fe? ¿Por qué les dice? ¿Qué tiene que ver la fe con no haber traído pan? ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Yo hubiera dicho, Señor, ¿de poca fe? Sí, he dejado todo, he dejado mi familia, he dejado mi casa, he dejado mi trabajo, he dejado mi barca, he dejado por seguirte a ti. ¿Soy de poca fe? ¿Eso muestra que soy de poca fe? Y no levanten la mano, pero yo podría preguntar aquí, ¿cuántos estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo y por predicar su evangelio donde quiera que estemos y por hacer su voluntad para nuestras vidas? Me gustaría pensar que todos íbamos a decir amén, pero no quiero ponerlos en esa situación, quiero que lo piensen para ustedes mismos. Porque pudieran haber dicho amén o pueden decir amén, pero si se comportan como los discípulos se estaban comportando aquí, eso quiere decir que la fe es ¿qué? Poca, es poca. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? ¿Quieren saber? No, nomás como 3, vénganse para acá, a ustedes les voy a decir. No es cierto. Presten atención, esta es la razón por la que les dice hombres de poca fe. Porque se están preocupando por algo que ya han visto a Jesús proveer. Se están preocupando por una situación en la cual ya lo han visto manifestar su poder. ¿Alguna vez nos hemos preocupado por algo en nuestras vidas sobre lo que Jesús ya ha obrado en otras ocasiones y nos ha librado de ello, nos ha ayudado en ello? Eso es tener poca fe. Algunas veces hemos estado pasando por algo en nuestras vidas que es igual o muy similar a otra situación en la que Jesús manifestó su poder a nuestro favor, pero estamos de todas maneras todos alterados, todos preocupados, no sabemos qué vamos a hacer, estamos desesperados. Eso es tener poca fe. Porque hemos visto al Señor obrar anteriormente en esas situaciones. Y ahora en vez de decir, la otra vez que pasó esto, el Señor hizo esto, lo movió de esta manera y no nos tuvimos que preocupar. Sin duda lo va a hacer otra vez. Señor, estoy anticipando que vas a hacer
Otra vez lo que hiciste antes, cómo, no sé, cuándo, no sé, pero estoy anticipando que así como nos sacaste de aquella, nos vas a sacar de esta. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Porque hay quienes tenemos ya 20, 30 años caminando con el Señor, 40 años caminando con el Señor y nos ha sacado de muchas situaciones. Y si hoy estamos pasando por una situación que pasamos hace 20 años y el Señor nos libró de aquella situación, podemos esperar que nos va a librar de esta también. Quizás no sepamos cómo, quizás no sepamos cuándo, pero lo va a hacer. Y el desesperarse o el preocuparse por ello es ser como los discípulos, hombres y mujeres de poca fe. Escuchen o lean en su Biblia, lo pueden leer en Mateo capítulo 6, unas cuantas páginas hacia la izquierda. Escuchen lo que el Señor les había dicho a sus discípulos en ese pasaje, y ya tenemos el estudio de ese pasaje, así es que lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en YouTube, en nuestro canal, la Biblia línea sobre línea. Pero en Mateo, capítulo 6, los versículos 31 y 33, noten desde cuándo el Señor les dijo esto a los discípulos. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Los discípulos habían escuchado esto, habían recibido esta información, habían recibido esta enseñanza. Quiere decir entonces que porque ellos andaban buscando el reino de Dios y su justicia, todo lo que pudieran necesitar, de alguna manera el Señor lo iba a proveer. Sin ellos hacer nada, de ninguna manera. De todas maneras, ellos iban a tener que participar de alguna forma. Pero el Señor iba a proveer. Él iba a usar medios para proveerles lo que necesitaran si ellos buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tenían esa promesa de parte del Señor, que si buscaban el reino de Dios y su justicia primero, no tenían que preocuparse por lo que iban a comer, no tenían que preocuparse por lo que iban a beber, no tenían que preocuparse por lo que iban a vestir. Amén. Entonces, al preocuparse por ello, en el pasaje que estamos estudiando ahora, ¿qué estaban mostrando? Poca fe, porque su Señor ya les había dicho que no tenían de qué preocuparse. Y o le creían o no le creían. Y el estar todos preocupados, no trajimos pan. ¿Quién tenía que traer el pan? ¿A quién le encargaron traer el pan? ¿Se va a enojar porque no trajimos pan? Estaban mostrando su poca fe. Además, ¿qué acaba de pasar en los 2 capítulos anteriores? ¿Qué acabamos de ver? Tenían la experiencia de haber visto a Jesús alimentar cuando menos a ¿cuántas? 5,000 personas en una ocasión y 4,000 personas en otra ocasión. ¿Sí? Y eso es sin contar mujeres y niños, eso es nada más hombres, nos dicen los evangelistas. Y Él les recuerda esto. Él les recuerda esto en los siguientes versículos. Noten lo que les dice en los versículos 9 al 11. ¿Todavía no entienden? ¿Cómo me acuerdo de yo? Cuando veo esto que el Señor dijo cosas como esas, ¿cómo me acuerdo de mi mamá y de mi papá? Pero Carlos Manuel, ¿qué no entiendes? Pero así con esas palabras, así como que mi jefe como que con el cinto en la mano. ¿Qué no entiendes? Mi mamá, Carlos Manuel, ¿pero qué no entiendes? Con mi papá detrás de ella, haciéndola a un lado para... No es cierto, no es cierto. Sí, Carlos Manuel, ¿pero qué no entiendes? Y así el Señor aquí, ¿todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. Luego noten, ¿cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. En otras palabras, con lo que ya les he enseñado, con las obras que les he mostrado, por lo que menos se deberían de preocupar era ¿por qué? Por pan.
Se podían preocupar de qué le iban a poner a la torta, ¿verdad? Pero del pan, no, no es cierto, no es cierto. Del pan era de lo que menos se tenían que preocupar. Era lo que menos deberían de tener en la mente. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? Andamos acá en el desierto otra vez, la gente nos está siguiendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, ya sé. El Señor a lo mejor alimenta 10,000 el día de hoy. Al Señor, ¿cómo le irá a hacer ahora? La otra vez tomó unos cuantos panes, unos cuantos peces, dio gracias, los bendijo, empezó a partir y alcanzó para todos. ¿Cómo le irá a hacer ahora? Pedro, ¿tú qué crees? No sé, pregúntale a Juan, él está más cerca de él. Jacobo, ¿tú qué irá a hacer? Debería de haber una emoción por ver lo que el Señor iba a hacer esta ocasión, ¿no es cierto? Así es como debemos enfrentar nosotros las situaciones que enfrentamos en nuestra vida, con una emoción de ver cómo es que el Señor va a obrar para poder librarnos de esa situación. Si ya sabemos cómo lo hizo la última vez, pero ¿cómo lo va a hacer esta vez? Y anticipamos esas cosas. Y el Señor aquí nos muestra como su gracia y su enfado al mismo tiempo y su deseo de que sus discípulos puedan entender lo que se les está diciendo. ¿Todavía no entienden? ¿Cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no entienden? ¿Y saben qué? No deberíamos de tener miedo a escuchar esas palabras del Señor. No deberíamos de tener miedo a escuchar esas palabras del Señor, porque a menudo no queremos escuchar esas palabras del Señor. ¿Sí? Como que nos da vergüenza escuchar esas palabras del Señor, ¿verdad? Como que nos daría vergüenza que de repente el Señor nos dijera, ¿por qué no entiendes? ¿Cómo es que todavía no entiendes? Y recuerden, no es una reprensión, es una amonestación. Entonces se nos amonesta para que pensemos en lo que se nos está presentando, para que nosotros decidamos si vale la pena seguirlo o evitarlo. ¿Sí? Entonces es una amonestación. Van a seguirse preocupando, van a seguir llenos de ansiedad, van a seguir con todos los problemas que tienen, van a seguir dejando que ellos los arrastren y los jalen a lugares en donde no quieren estar, o van a pensar, el Señor tiene el poder para sanarme de esto, el Señor tiene el poder para librarme de esto, el Señor tiene el poder para suplir esta necesidad. Me muero por ver cómo lo va a hacer. Me muero por ver cómo lo va a hacer. Noten, al Señor no le preocupaba el pan físico. Él ya había probado que tenía la habilidad para proveerles de pan. Lo que quería era advertirles que se cuidaran de no seguir las enseñanzas de los saduceos y los fariseos. Y usa la levadura para ilustrar lo peligroso que esas enseñanzas eran. Por eso usa la levadura. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces Él no se estaba preocupando por el pan. Saben que ya dejen de pensar en el pan. Yo puedo alimentarlos como lo hice con los 5,000, con los 4,000. Ya les dije que busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas les van a venir por añadiduras. No se claven en eso. En las Escrituras la levadura simboliza la maldad, o puede simbolizar la maldad o el pecado. No porque la levadura sea algo malo, sino porque solo se necesita una pequeña cantidad para leudar toda una bola de masa. Sí saben lo que es la levadura, ¿verdad? Mi nana la llamaba espauda, ¿sí? Que se le pone al pan, es un polvo que se le pone al pan o a la masa de las tortillas, y eso es lo que las hace cuando se ponen sobre el comal, que se inflen así, ¿verdad? Y luego cuando esas ampollitas así se tuestan, ¿sí? Quedan quemaditas. Y luego agarra la mantequilla y se la embarra hacia alrededor, ¿verdad? Se está derritiendo la mantequilla. Y luego tiene, y luego, y lo- y luego tiene una tacita de café con leche ahí a un lado. ¿Ok? Y la dobla y se tiene que hacer así porque se escurre la mantequilla así por el... Esa es la espauda.
¿ok? Infla las cosas. Infla las cosas. ¿Sí? Sí, infla las cosas. Entonces, lo que quiere decir aquí con la levadura es que un poco de mala enseñanza es suficiente para causar grandes daños a la vida espiritual de las personas. Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5 y el versículo 9, Gálatas 5, 9, les dice, un poco de levadura que hace, fermenta toda la masa. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir es que con un poco de mala enseñanza o falsa doctrina es suficiente para causar grandes daños a la vida espiritual de las personas. Un poquito de mala enseñanza, un poquito de mala doctrina, un poquito de enseñanzas falsas y sirve para traer grandes problemas espirituales a las personas. Ahora, escuchen esto acerca de la levadura. La levadura es el nombre genérico de ciertos hongos unicelulares, o sea, de una sola célula, de forma ovoidea, que se reproducen por gemación o división. Suelen estar unidos entre sí en forma de cadena y producen enzimas capaces de descomponer diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares. En otros más sencillos, la levadura se alimenta del azúcar y produce dióxido de carbono como desecho. Ok, ya sé. Nunca había oído tanto acerca de la levadura, ¿verdad? Pero es importante que entendamos cómo funciona la levadura. El dióxido de carbono, ¿sí? Normalmente el dióxido de carbono producido por la levadura se evapora. Pero cuando la levadura es incorporada a la masa de pan, estos gases forman en su lugar burbujas haciendo que la masa se eleve. En otras palabras, ¿se han visto el virote cuando lo cortan y cómo hay huequitos en medio de él? Eso es lo que causa la levadura. ¿Sí? Llena de huecos la masa y el pan se llena de aire. Y eso es lo que hace que se infle. La levadura era algo que se evitaba, por ejemplo, durante la Pascua. Cuando se iba a celebrar la Pascua, cuando se iban a celebrar los panes sin levadura, el ama de casa, estaba obligada a sacar todo lo que era levadura de su casa porque simbolizaba el pecado y se comía puro pan sin levadura. Y no sé si han comido pan sin levadura, pero es plano, ¿sí? Y está medio seco en realidad. Sí, pero por eso se sacaba la levadura. Y entonces se forman las burbujas y se hace que la masa se eleve. Al referirse entonces a la levadura de los fariseos y de los saduceos, estaba diciéndoles que no fueran como ellos. Escuchen eso, estaba diciéndole que no fueran como ellos. Y lo que estaba diciendo que eran los fariseos y los saduceos eran personas llenas de aire religioso, pero sin ninguna substancia. ¿Sí? Así como esas burbujas que se le hacen a las tortillas de harina, están llenas de aire, se ven muy bonitas, sabe exquisito con la mantequilla, etcétera, pero adentro ¿qué tienen? Absolutamente nada. Y lo que les estaba diciendo aquí el Señor Jesús al referirse a la levadura de los fariseos y los saduceos era que no fueran como ellos, llenos de aire religioso, pero sin nada de substancia. ¿Y por qué les estaba diciendo esto? Porque las personas podemos ser muy religiosas y llenarnos de aire religioso, ¿sí? Pero adentro no hay nada de substancia. Adentro no hay nada de substancia. Es solamente la fachada. Se mira muy bonito por fuera, se mira, como diría Pablo, sepulcros blanqueados. O el Señor Jesús también les dijo a los sacerdotes y los escribas, sepulcros blanqueados. Se ve muy bien por fuera. Ay, el pan virote cuando está calientito, ¿verdad? No voy a hablar mucho de eso, ¿ok? Ni de cómo yo le ponía queso fresco y chiles jalapeños. No, pero se mira muy bonito, pero cuando lo parte uno, ¿qué pasa? Un montón de migajas por donde quiera y todo hueco, no. A veces a la gente hay que le saca el migajón, ¿verdad? Le saca el migajón para poder agarrar más comida. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Y creo que claramente podemos ver cómo esta analogía que usa de la levadura para enseñar que un poco de ella leuda toda la masa es perfecta para advertir cómo un poco de enseñanzas falsas como las de los fariseos nos pueden llevar a más enseñanzas falsas y pecados cada vez más grandes y destructores.
Por eso debemos evitar la levadura espiritual. ¿Sí? Porque hay mucho lugar en donde ir a escuchar lo que en inglés se llama fluff. ¿Sí? Y fluff es como el dulce de algodón. ¿A quién le gusta el dulce de algodón? El rosita. ¿A nadie? A mí me encanta. Pero lo compra uno y es un bolonón así de algodón, ¿verdad? Se lo pone en la boca y ¿qué pasa? Se desaparece. ¿No? Entonces, hay muchos lugares donde hay mucho fluff. Están dando dulce de algodón. Sí, están dando pan con levadura. Está inflado y se mira grande y se mira bonito y se mira delicioso, pero no tiene nada de sustancia, y la levadura puede traer esta misma situación en nuestras vidas. ¿Sí? Y no solo esto, sino que cuando permitimos que estas enseñanzas y pecados se practiquen impunemente dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro hogar, esto puede llegar a contaminar no solo al que lo practica, sino todo aquel sobre el cual el participante de esas enseñanzas y pecado tiene influencia. Entonces, por eso debemos cuidarnos de la levadura. La levadura ha acabado con iglesias. La levadura ha destruido hogares. La levadura ha apartado a gente del seguir al Señor y se la ha llevado al mundo, porque decidieron escuchar el fluff, alimentarse de dulce de algodón, en lugar de alimentarse de la carne sólida y la leche pura, inadulterada de la palabra de Dios. ¿Sí? Y por fuera se pueden ver muy bien, pero por dentro están vacíos, no tienen nada de sustancia. La doctrina de los fariseos y saduceos estaba llena de, escuchen esto, hipocresía, estaba llena de legalismo, estaba llena de oportunismo político. ¿Y cómo vemos esto ahorita en nuestro tiempo? El oportunismo político. Todo el mundo quiere tomar oportunidad de las diferentes situaciones políticas que hay en el país, en el mundo, etcétera, etcétera, para avanzar su causa. Puede traer dureza espiritual también. El Señor estaba amonestando a los discípulos acerca de esto, por lo que vimos en los versículos 1 y 4, en donde los saduceos y fariseos vinieron: maestro, danos una señal del cielo. Parecían muy piadosos, parecía que tenían mucho respeto por él, pero en realidad lo que estaban queriendo hacer era que hacerlo tropezar para tener de qué acusarlos. Entonces tenemos que cuidarnos de falsas doctrinas, tenemos que cuidarnos de la levadura del mundo, tenemos que cuidarnos de la levadura de muchos maestros bíblicos que lo único que son enseñanzas sin ningún fundamento bíblico, sin ninguna sustancia bíblica. Es nada más para atraer gente. ¿Sí? Y les hacen cosquillas en los oídos, como dice Pablo a Timoteo. Y esa levadura los hace que se pierdan. El escritor de la carta a los Hebreos, noten lo que les dice en Hebreos 13 y el versículo 9. Hebreos 13, versículo 9. No se dejen llevar, ¿por qué? Por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia, y no con alimentos los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. ¿Por qué se está refiriendo a alimentos? Porque los judíos estaban con que esto sí se puede comer, esto no se debe comer, aquello se puede comer de vez en cuando, esto nada más los viernes, aquello nada más durante la Pascua, aquello nada más durante el sábado. ¿Saben qué? No basen su fe, no basen lo que ustedes creen o lo que van a hacer en doctrinas diversas y extrañas, como qué van a comer y qué no van a comer. Mejor afirmen su corazón con la gracia de Dios. Ahí afirmen su corazón. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, los versículos 1 al 3. Noten, 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que, ¿cuándo? Los últimos tiempos algunos apostatarán, quiere decir se apartarán de la fe, y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios.
Versículo 2, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participen de ellos con acción de gracias. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando en los últimos tiempos. Mucha gente se está apartando de la fe, están escuchando espíritus engañadores, están practicando doctrinas de demonios. No se dan cuenta que son doctrinas de demonios porque no tienen la palabra de Dios en sus corazones. No se dan cuenta de que son doctrinas de demonios porque no tienen con qué compararlas en cuanto a la doctrina de los demonios y las doctrinas falsas. Sí, pero están siguiendo a estas enseñanzas y estas doctrinas por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Sigue diciéndole Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, pero ahora en el versículo 13 al 16. 1 de Timoteo 4, versículo 13 al 16. Noten, mientras llego, Pablo diciéndole a Timoteo, ocúpate de la lectura, la exhortación y ¿qué? La enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. No te ocupes por un rato y luego te apartas y te vas, sino ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y luego escuchen el versículo 16 o léanlo conmigo. Ten cuidado de ti mismo y de ¿qué? La doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Si tienes cuidado de la doctrina y predicas la sana doctrina y hablas de la doctrina bíblica, no la doctrina de que tantos hablan, entonces vas a salvarte a ti mismo y también los que te escuchan van a tener la verdad. Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses capítulo 2, los versículos 8 al 10. Colosenses 2, versículos 8 al 10. Cuídense de que nadie los engañe mediante ¿qué? Filosofías y ¿qué? Huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. ¿En quién? En Él. Y nos exhorta que no nos dejemos engañar mediante filosofías y huecas. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa la levadura? Sutilezas. ¿Sí? Siguiendo tradiciones humanas, principios que este mundo presenta. Vivimos en un mundo de un intelectualismo y humanismo tremendo. Sí, el intelecto del hombre es la última corte de arbitrariedad. ¿Sí? El intelectualismo es lo que rige. El humano es el que da la última palabra en cuanto a lo que se debe o no se debe hacer. Versículo 12 de Mateo 16, noten que dice ahí: entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Noten, el Señor no los dejó hasta que entendieron. No dijo hasta cuándo van a entender. Pues como no entienden, ahí nos vemos. Voy a buscar a alguien que sí entienda. No, no hace eso. Se queda y les explica. ¿Por qué? Porque quiere que entiendan. Y así sigue siendo el Señor con nosotros. Nos sigue diciendo, nos sigue explicando, nos sigue hablando a través de su palabra, predicaciones, cantos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Un par de versículos más, nada más aquí que quiero compartir con ustedes. El primero en Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, en donde dice: mientras tanto la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, noten, en primer término fue a sus discípulos y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es que la hipocresía.
Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tarde o temprano todo va a salir a la luz. Así que no hay por qué ser hipócritas, no hay por qué aparentar que somos algo que no somos. Vamos a hacer lo que somos. Hay un dicho que dice, si lo sabe Dios, así soy. Dios está trabajando en mí, Dios está obrando en mí, Dios está cambiando mi corazón, Dios por el poder de su Espíritu y a través de su palabra está cambiando mi manera de ser. Pero soy un ser humano que tiene fallas y fracasa a veces. Entonces no tengo por qué andar aparentando delante de ustedes que soy mejor cristiano que ustedes, ¿verdad? Porque no lo soy. Y ninguno de ustedes es mejor cristiano que el que está a su lado. No somos ni mejores ni peores cristianos. ¿Somos qué? Cristianos. Que necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo para ser transformados, la palabra de Dios para ser lavados en esa agua pura y santa. Entonces tarde o temprano todo va a salir a la luz. Así es que no sean hipócritas como los fariseos y los saduceos. Anden en la luz como el Señor está en la luz. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos ¿qué? Mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y al hablar de vivir en tinieblas, mis hermanos, no está hablando de vivir en pecado necesariamente. Está hablando de vivir tratando de cubrir nuestras imperfecciones, tratando de representarnos como lo que no somos, para que todo el mundo piense, ay, mira nomás, él ya la hizo, ella, qué bárbaro. Es un ejemplo de la santidad. Quizás lo sea, pero no estemos aparentándolo. Seamos como somos y reconozcamos que somos un trabajo, una obra que todavía el Señor está haciendo en nosotros. Amén. Primera de Corintios capítulo 5, los versículos 7 a 8. Noten lo que dice: límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. De nuevo a los Corintios les dice Pablo en 2 de Corintios 7 y el versículo 1, dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Perfeccionémonos. ¿Cómo nos podemos perfeccionar? Estando en la santidad y en el temor de Dios. No lo podemos hacer nosotros mismos, necesitamos que Él lo haga. Como Pablo les dijo a los filipenses en Filipenses 1:6, Él les dijo: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está obrando en nosotros. Permitamos que Él haga su obra completa por el poder del Espíritu Santo y volvámonos a Él, porque solo en Él encontramos salvación. Amén. Muy bien. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos pasajes que hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Señor, te pedimos que nos ayudes a salir de este lugar con estas palabras guardadas y grabadas en nuestro corazón, listos para compartirlas con quien necesiten oírlas, Señor. Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Señor, queremos ser completamente transparentes.
No queremos, Señor, ser como los fariseos y los saduceos. No queremos aparentar algo que no somos. Queremos tener la confianza de venir a ti tal cual somos, sabiendo que tú no nos desprecias, no nos desechas, sabiendo que tu trono de gracia está siempre accesible a todo aquel que viene a buscar tu gracia, tu perdón, tu misericordia, tu amor, tu poder para transformar, Señor. Padre, nos encomendamos a tu mano de gracia. Confiamos, como dice Pablo en Filipenses, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla para el día de Jesucristo. Pero ayúdanos, Señor, a ponernos en tus manos y no quitarnos de ahí. Ayúdanos a tener la fe que cree que tú puedes hacer lo que tu palabra nos dice que puedes hacer. La fe para creer que así como has obrado en otras situaciones en nuestra vida, puedes obrar en la situación en la que nos encontramos ahorita. La fe para creer que si buscamos tu reino y su justicia por sobre todas las cosas que necesitamos serán añadidas a nuestra vida. Ayúdanos a no ser hombres y mujeres de poca fe. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, que no solo creen en ti, sino que te creen a ti. Y si hubiera cualquiera, Señor, entre nosotros hoy, que todavía no dobla la rodilla delante del Señor Jesucristo, ya sea aquí en el santuario, viéndonos por Facebook Live, viéndonos por YouTube Live, te pedimos, Señor, que ahorita por el poder de tu Espíritu, ahorita por el poder de tu palabra, ahorita por la convicción que solo tú puedes traer, caigan de rodillas delante de ti. Y pidan perdón. Y pidan ser transformados. Ser hechos hijos tuyos. Nacer de nuevo. Convertirse en herederos del reino de los cielos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.